siempre es contraria a la hipótesis del investigador. Y como es contraria a la hipótesis del investigador, le llamamos hipótesis nula. Esa hipótesis nula que es contraria a la hipótesis del investigador es la única que se somete a prueba. O sea, esa es la que vamos a poner a prueba estadística. Por eso, en las preguntas de los exámenes de admisión o exámenes de residencia o los exámenes que se tomen en muchos lugares, preguntan, ¿la hipótesis que se somete a prueba es la hipótesis nula o la hipótesis alterna? La única hipótesis que se somete a prueba es la hipótesis nula, porque es una hipótesis contraria a lo que ha planteado el investigador. Estas consideraciones son extremadamente importantes porque eso es lo que siempre se hace en investigación. El investigador plantea su hipótesis. Esa hipótesis del investigador no se somete a prueba. Para someterlo a prueba, esa hipótesis del investigador tiene que ser negada. Entonces, planteamos una hipótesis que sea contraria a la hipótesis del investigador. Esa hipótesis contraria a la hipótesis del investigador es la que se somete a prueba. Y cuando se pone a prueba, comúnmente esa hipótesis se va a rechazar. Y al ser rechazada, entonces recién aceptamos como verdadera la hipótesis del investigador. Eso es el procedimiento de prueba de hipótesis. El sistema de hipótesis siempre se plantea de la misma forma. O sea, en lo que corresponde al planteamiento de hipótesis, ya hay una estructura definida. O sea, desde el punto de vista estadístico, ya se ha establecido cómo se definen las hipótesis. O sea, no es necesario ahondar mucho en este tema, ya que ya se sabe cómo es este proceso. En el análisis estadístico, los símbolos ya están establecidos, los procesos de análisis ya están establecidos para cualquier tipo de hipótesis. O sea, todos los procesos de hipótesis, cuando quiero probar una hipótesis, tienen la misma lógica de análisis, tienen una sola metodología. No hay cosas que discutir en este punto, porque todo ya está establecido. Es la misma metodología, la misma lógica. El sistema de hipótesis siempre se plantea de la misma manera. No importa lo que estamos tratando de demostrar. La estructura siempre es la misma. ¿Y qué hacemos nosotros en la investigación? Siempre lo que vamos a hacer nosotros es plantear una hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación que nosotros hacemos la vamos a ubicar siempre como hipótesis alterna. O sea, la hipótesis del investigador siempre va a estar ubicado como hipótesis alterna. En un estudio, el investigador siempre plantea su hipótesis. Ahora, esa hipótesis, para someterla a prueba, o sea, para pasar a prueba de las hipótesis, hay que construir la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis del investigador, también llamada hipótesis alterna, esta hipótesis siempre se plantea como ustedes lo están observando en la diapositiva. Vamos a decir, por ejemplo, que existe asociación, que existe correlación, que existe diferencia. Decimos que existe diferencia porque estamos comparando. O si hablamos de causalidad, que sí hay efecto. Entonces, eso comúnmente creo que engloba prácticamente a la mayor cantidad de hipótesis que planteamos, por no decir más del 90%, ¿no? Son las hipótesis que planteamos en los estudios. Existe asociación, existe correlación, existe diferencias cuando hacemos comparaciones o que sí hay efecto. Entonces, esas son las propuestas de hipótesis que nosotros tenemos. Ahora, esa es la hipótesis del investigador. Y contraria a esta hipótesis del investigador, vamos a plantear la hipótesis nula.
La hipótesis nula, pues, es una hipótesis contraria a la hipótesis del investigador, y esa hipótesis nula es la que nosotros vamos a someter a prueba. O sea, esta hipótesis nula es la que vamos a someter a prueba. La hipótesis nula siempre es contraria a la hipótesis del investigador. Por eso decimos, en el caso de que existe asociación, la hipótesis contraria es que no existe asociación. Si hablamos de que existe correlación, la hipótesis contraria sería que no existe correlación. Si hablamos que existe diferencias, la hipótesis contraria, o sea, la hipótesis nula, sería que no es diferente. Y en este caso, cuando hablamos de que sí hay efecto, la hipótesis nula o hipótesis contraria sería que no hay efecto. Esas son las consideraciones cuando uno plantea un estudio de investigación con hipótesis. Bien, veamos algunos ejemplos para que esto quede claro. Vamos a ver algunos ejemplos en unas tesis para que ustedes entiendan la lógica de plantear una hipótesis. Bien, aquí tenemos un estudio donde hemos extraído solamente lo que es la pregunta de investigación, los objetivos de investigación, la hipótesis de la investigación y la hipótesis estadística. Siempre planteamos nosotros en una investigación la hipótesis estadística porque vamos a someter la prueba, ¿no? Bien, entonces el estudio tiene por nombre factores biomédicos y ruptura prematura de membrana en embarazos pretérminos en el Hospital Hugo PCPC, Andahuayla 2017. La pregunta de investigación que plantea este tesista es: ¿cuáles son los factores de riesgo biomédicos asociados a la ruptura prematura de membranas pretérmino? O sea, quiere saber qué factores biomédicos se asocian a la RPM pretérmino, ¿no? Eso es su pregunta de investigación. Y su objetivo es lo mismo, simplemente le agrega un verbo activo, que es identificar los factores de riesgo biomédicos asociados indudablemente a la RPM pretérmino. Luego de eso plantea, a partir de la pregunta de investigación, plantea la hipótesis del investigador. En la tesis va así, hipótesis del investigador, así va en la tesis, en el proyecto. En el proyecto debe de ir así, hipótesis del investigador. Y él ha planteado, a partir de la pregunta de investigación, ha planteado que existe asociación entre los factores de riesgo biomédicos y la ruptura prematura de membranas pretérmino. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente es lo mismo, simplemente es una proposición que está colocando, ¿no? Que existe asociación entre los factores de riesgo biomédico y la RPM pretérmino. Esa es la hipótesis del investigador y así debe estar en su trabajo de investigación. Así. Ahora, ya en la parte metodológica y en la prueba de hipótesis, tiene que recién estar establecido la hipótesis estadística. La hipótesis estadística se construye a partir de la hipótesis del investigador. Repito, la hipótesis estadística se construye a partir de la hipótesis del investigador. Siempre, para hacer la prueba estadística, tenemos que tener la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Las dos tenemos que tener, pero repito, la hipótesis estadística se construye a partir de la hipótesis del investigador. ¿Qué es lo que hacemos? Pues al construir la hipótesis estadística vamos a tener dos, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Eso comúnmente lo vamos a colocar en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el último ítem del capítulo 3, donde mencionamos la prueba de hipótesis, ahí vamos a colocar la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En el caso de ya del informe de investigación, lo vamos a colocar en el capítulo 4, cuando hagamos la prueba de hipótesis. Ahora, la hipótesis estadística, comúnmente aquí que ha construido esta tesista, menciona la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la hipótesis del investigador y comúnmente es igual, ¿no? Simplemente algunas personas a la hipótesis alterna le agregan una palabra que es bastante común en estadística.
Si ustedes se dan cuenta, la hipótesis alterna es igual o similar a la hipótesis del investigador. Simplemente la única diferencia es que le han agregado un término que dice estadísticamente significativa. Ese término de estadísticamente significativa es lo que se utiliza comúnmente en las pruebas estadísticas, porque los basamos en la significancia estadística, que lo vamos a ver en un momento. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, es similar, simplemente le han agregado el término estadísticamente significativo. ¿Qué es lo que se plantea en la hipótesis alterna? Que existe asociación estadísticamente significativa. O sea, la prueba estadística pues permite establecer eso, que esa asociación es significativa. Existe asociación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo biomédicos y la RPM preterm. Y la hipótesis nula es una negación a la hipótesis alterna. Es que no existe asociación estadísticamente significativa. ¿Correcto? Es una negación. Y la hipótesis que se va a poner a prueba desde el punto de vista estadístico es la hipótesis nula. Esa es la que vamos a someter a prueba, en este caso con el estadístico que vayamos a utilizar. Bien, esto es un ejemplo de cómo se plantea una hipótesis del investigador y cómo planteamos también la hipótesis estadística. Veamos otro ejemplo. Esto es lo que hemos visto anteriormente, la tesis de oxitocina intramuscular e intraumbilical en el alumbramiento dirigido. Entonces aquí podemos observar nosotros que hay dos preguntas de investigación que tienen, podría decirse, hipótesis, ¿no? Que existe diferencias en la duración, del alumbramiento, existe diferencia en la pérdida del volumen sanguíneo. Esas son las preguntas de investigación. Y la hipótesis del investigador, ¿cuál sería la hipótesis del investigador? Que existe diferencias estadísticamente significativas entre la duración del alumbramiento dirigido con oxitocina intraumbilical y oxitocina intramuscular. Y la otra hipótesis es que existe diferencias estadísticamente significativas en la pérdida de volumen sanguíneo durante el alumbramiento dirigido con oxitocina intraumbilical y oxitocina intramuscular. O sea, simplemente es la misma pregunta de investigación, pero está redactado como una proposición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no está bien? Simplemente esto es un ejemplo. ¿Qué es lo que no está muy bien? Que el investigador haya colocado en la hipótesis del investigador estadísticamente significativo. Porque este término estadísticamente significativo se debe de utilizar cuando planteamos la hipótesis estadística, pero él lo ha planteado antes, ¿no? Aquí no es necesario, simplemente la hipótesis del investigador debe ser que existe diferencias entre la duración del tiempo. Eso simplemente así debe ser. El término estadísticamente significativo aquí no corresponde, porque es la hipótesis del investigador. Claro, tampoco en este caso esto contraria a lo que ha planteado el investigador. Simplemente no es adecuado, pero ya está puesto, tampoco afecta en nada. Ahora, la hipótesis estadística es lo mismo, simplemente que aquí sí debe de llevar que existen diferencias estadísticamente significativas. Si ustedes se dan cuenta, están las dos hipótesis. La primera hipótesis alterna es que existen diferencias estadísticamente significativas entre la duración del alumbramiento dirigido con oxitocina intraumbilical y con oxitocina intramuscular. Y la hipótesis nula es contraria, o sea, que no existe. La otra hipótesis, que existe diferencias estadísticamente significativas en la pérdida del volumen sanguíneo. Y la hipótesis nula, que no existe diferencias. Eso es el planteamiento de hipótesis. Ahora, esto que he planteado, ¿cómo lo voy a aprobar? ¿Cómo lo voy a comprobar? Eso es lo que nosotros debemos de tener presente. ¿Cómo voy a probar eso? Vamos a hablar un poquito sobre esos aspectos para que más o menos ustedes entiendan solamente la lógica de una prueba de hipótesis. Y para eso vamos a hablar un poquito de la prueba de hipótesis o lo que es la significancia estadística, para que se entienda qué es la significancia estadística realmente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hayamos
planteado la hipótesis del investigador, tenemos que construir la hipótesis estadística. Repito, una vez que hayamos planteado la hipótesis del investigador, vamos a construir la hipótesis estadística. Entonces, la hipótesis estadística consiste en trasladar la estructura gramatical hacia la estructura matemática. A eso se le conoce como sistema de hipótesis o hipótesis estadística. Es aquí donde la hipótesis del investigador pasa a ser la hipótesis alterna, ¿correcto? Pasa a ser la hipótesis alterna, denotada por la letra H sub 1. A veces también se denota por la letra H sub A, o sea, HA o H1. Esas son las dos terminologías en símbolos para determinar a la hipótesis alterna o hipótesis del investigador. Entonces, lo primero que hacemos es trasladar la hipótesis del investigador en este sistema de hipótesis como hipótesis alterna. Luego, a partir de la hipótesis alterna, o también conocida como hipótesis del investigador, vamos a elaborar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula, o también llamada hipótesis de trabajo, es la contradicción o la negación de la hipótesis alterna. ¿Correcto? Es la negación de la hipótesis alterna. Eso es el proceso de construcción de la hipótesis estadística. En este proceso, lo que nosotros buscamos, o que lo que los investigadores buscan, es comparar, ¿no? O sea, buscar si hay diferencias. Quieren demostrar si hay diferencias cuando comparan, quieren demostrar si hay diferencias estadísticamente significativas. Y cuando correlacionan, quiere saber si hay correlación directa o correlación inversa, o si no hay correlación. Y cuando quieren también comparar, buscan si hay concordancias entre medidas. Y cuando quieren asociar, quieren demostrar si hay algún grado de asociación, o sea, si es un factor de riesgo o si es un factor de protección. Comúnmente eso es lo que se hace. Ahora, para estos aspectos es necesario que el investigador conozca, en este caso, el error tipo 1 que va o que plantea, en este caso, tener en su estudio. ¿Cuál es el máximo error tipo 1 que el investigador espera tener en su estudio? ¿Cuál es el máximo error que va a tener en su estudio? ¿O cuál es el nivel de confianza que va a tener en su estudio? ¿Cuál es el mayor nivel de confianza que va a tener su estudio? ¿O cuál es el error tipo 2 que puede cometer? ¿O cuál es la potencia estadística que va a tener su estudio? Entonces, esos aspectos son importantes. ¿Y a qué se refiere el error tipo 1? El error tipo 1 es cuando la hipótesis nula es verdadera y uno la rechaza. O sea, cuando la hipótesis nula es verdadera y uno la rechaza, comete un error tipo 1. Ese error tipo 1 estadísticamente está cuantificado, y para casos de investigación en el área de salud, ese error tipo 1 para una investigación básica o sencilla, como máximo debe ser el 5%. O sea, los expertos recomiendan que en una investigación el máximo error que debe de tener una investigación es 5%. O sea, un error máximo, o un error tipo 1, o un error alfa máximo del 5%. Eso quiere decir que este error, como está en porcentaje de que es 5% y lo convertimos en valores reales, sería un error máximo de 0.05. ¿Correcto? Eso es por convención. 0.05, un error máximo de 0.05. Y eso lo vamos a encontrar en cualquier libro, por eso siempre lo vemos, el 0.05, porque es el valor límite, el valor máximo que debe tener una investigación. Es el máximo error que se debe de cometer. Es una recomendación que dan los expertos. Y el nivel de confianza
el nivel de confianza. ¿Qué cosa es el nivel de confianza? El nivel de confianza es cuando la hipótesis, en este caso, nula es verdadero y yo no la rechazo. Eso es el nivel de confianza. Ahora, en una investigación, este nivel de confianza, cuando lo planteamos en un proyecto, el nivel de confianza mínimo debe ser del 95%. Eso es lo que recomiendan los expertos. Por convención internacional se ha quedado así, que el nivel de confianza mínimo para un estudio es el 95%. En otras palabras, esto es igual a 0.95. 0.95. Eso es, en este caso, el nivel de confianza mínimo que puede tener un estudio. ¿Puede tener más? Sí, 96%, 97%, etcétera, etcétera. Y también por convención internacional se ha quedado que el error máximo en una investigación, o el error alfa, el error máximo, debe ser, en este caso, el 5%, que esto es equivalente a 0,05. Si ustedes se dan cuenta, la suma del nivel de confianza con el nivel de significancia es igual a la unidad o al 100%. Estos dos aspectos son extremadamente importantes. Son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque este error tipo 1 es el que se toma en consideración siempre para la prueba de hipótesis. Asimismo, por convención internacional, se tiene en consideración también un error tipo 2 máximo en una investigación, un error tipo 2 máximo del 20%, que es igual a 0,20, y una potencia estadística como mínimo del 80%. Puede ser más, pero mínimamente el estudio debe tener una potencia de 80%, ¿no? Entonces, eso es lo que comúnmente nosotros consideramos en un proyecto de investigación. ¿Y para qué sirven estos datos? Estos datos sirven para poder calcular el tamaño de muestra. O sea, cuando voy a hacer mi estudio con una hipótesis, estos datos que les estoy colocando aquí sirven para calcular el tamaño de muestra. Eso debe estar en mi proyecto. Si no está en mi proyecto, pues no va a estar bien mi estudio. Entonces tengo que establecer mi estudio. Si es que mi estudio se refiere a una población, voy a hacer un cálculo del tamaño de muestra, tengo que considerar estos criterios. Si es que voy a hacer un estudio con prueba de hipótesis, tengo que considerar estos criterios. Estos son indispensables para hacer inferencias y para hacer la prueba de hipótesis, ¿correcto? Para hacer el cálculo del tamaño de muestra. Por eso son importantes estos valores que les estoy mostrando. Y estos valores son por convención internacional, o sea, internacionalmente los expertos han acordado, ¿correcto? Han acordado. Por eso se dice por convención. O sea, quiere decir que a nivel internacional han acordado establecer estos valores límites para un estudio. Es lo que mínimamente se debe establecer en una investigación. Entonces, desde ese punto de vista, es que un estudio mínimamente tiene que tener un nivel de confianza del 95% y un error tipo 1 máximo del 5%. Ese es lo mínimo que debe tener. Un error tipo 2 máximo del 20%. Puede ser un error tipo 2 menos del 20%, sí, pero máximo 20%. Una potencia estadística para un estudio donde hay prueba de hipótesis, mínimo la potencia tiene que ser 80%, pero puede ser más. Entonces, esos son los valores que se han establecido y estos valores se establecen en la fase de proyecto, cuando hago un proyecto de investigación. Ahora, cuando uno ya realiza el estudio con los datos, al analizar los datos, uno puede estimar el error tipo 1 y el error tipo 2. Repito, ya con los datos, una vez que he realizado el estudio, con los datos yo puedo estimar el error tipo 1 y el error tipo 2. Pero eso ya es cuando he realizado el estudio.
Repito, cuando he realizado el estudio, con los datos que he recogido, puedo calcular o estimar el error tipo 1 y el error tipo 2. Y es ahí cuando yo recién con esos datos estimados puedo hacer la prueba de hipótesis. Bien, sigamos. Cuando uno plantea hipótesis, puedo plantear hipótesis de dos tipos, ¿no? Puedo plantear una hipótesis que es bilateral, o sea, una hipótesis a dos colas. ¿Qué quiere decir una hipótesis a dos colas? Que simplemente busca determinar si hay igualdad o hay diferencia. Por ejemplo, la hipótesis 1, ¿se asocia o no se asocia? ¿El promedio es igual o el promedio es diferente? Cuando quiero hacer comparaciones, voy a decir, el promedio del valor de hemoglobina en mujeres de Huancavelica es igual al promedio de valor de hemoglobina en mujeres de Ayacucho. ¿Es igual o es diferente? Es hipótesis a dos colas, solamente busca diferencias. Igual, la asociación, ¿se asocia o no se asocia? ¿Se correlaciona o no se correlaciona? Esos son hipótesis a dos colas o bilaterales, solamente establecen si hay igualdad o si hay diferencia. Estas son las hipótesis más usadas porque muchas veces no tenemos mucha información, no sabemos mucho y entonces planteamos esta hipótesis que es lo más adecuado y determina esa situación. Ahora, cuando tenemos más información académica para el estudio, podemos plantear hipótesis unilaterales. Hipótesis, repito, unilaterales. Es porque ya tenemos mayor información. Por ejemplo, en los estudios experimentales, tenemos el tratamiento A y el tratamiento B. Ya indudablemente por estudios que hemos hecho, por ejemplo, en roedores, en animales de laboratorio, sabemos que un tratamiento es mejor que el otro tratamiento. Entonces podemos decir que un tratamiento pues cura más rápido que el otro tratamiento. O podemos decir que en este caso la proporción de curados con el tratamiento A, en este caso, es mayor a la proporción de curados con el tratamiento B. Podemos decir ya, en este caso, o afirmar esa situación, que uno es mejor que el otro, o la proporción de curados en un grupo con este tratamiento es mayor a la que con el tratamiento B. ¿Por qué? Porque ya tenemos, en este caso, información. O podemos decir, por ejemplo, también como ya tenemos información estadística, por ende, si hacemos un estudio, partimos de la información fidedigna que se tiene y podemos decir nosotros que la prevalencia de desnutrición crónica infantil en Huancavelica es mayor a la prevalencia de desnutrición crónica infantil en Lima. O sea, la proporción es mayor en Huancavelica que en Lima. Y partimos de una hipótesis a una cola, ¿no? Partimos a una hipótesis de una cola. Entonces podemos tener estudios a dos colas o a una cola y eso va a depender, en este caso, de la información que tengamos. Comúnmente los estudios correlacionales pueden ser unilaterales. ¿Por qué? Porque a veces ya sabemos que hay correlación y simplemente queremos saber si esa correlación es directa o es inversa. Queremos saber eso, ¿no? A veces ya lo sabemos. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que a mayor actividad física, menor índice de masa corporal. Entonces, comúnmente ya sabemos la dirección. Sabemos la dirección en este caso del resultado. Y es una correlación inversa. Entonces, vamos a plantear hipótesis unilateral. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿no? Sabemos ya con información previa y con, podría decir, información teórica, sabemos que a mayor actividad física, pues el índice de masa corporal va a ser mucho menor, ¿no? Y si a esto le agregamos una dieta, también. Entonces ya sabemos la dirección, en este caso, de la respuesta. Y simplemente planteamos la hipótesis para confirmar ese resultado, sustentarlo, porque la hipótesis estadística lo que busca es demostrar
busca demostrar y darnos a conocer evidencias. Por eso que en el área de salud y en las investigaciones cuantitativas no es que hagamos un análisis cualitativo, no, sino que buscamos demostrar evidencias. Y esa demostración de evidencias de manera sustentable se hace con la estadística. ¿Correcto? Bien, ahora cuando nosotros veamos cómo se grafica el nivel de confianza y significancia, en este caso en una población, utilizamos siempre nosotros la campana de Gauss. Ustedes aquí están observando en esta campana de Gauss a dos colas, están observando el nivel de confianza. Comúnmente este espacio en blanco representa a la hipótesis nula. Representa la hipótesis nula y es el nivel de confianza. Es el nivel de confianza, ¿correcto? Es el nivel de confianza. Representa la hipótesis nula. Y lo que están a los laterales de color verde representa, lo verde representa el error, ¿correcto? Representa al error que nosotros cometemos en un estudio. Entonces, cuando nosotros planteamos una investigación, hemos dicho que el máximo error que está dispuesto a cometer un investigador en un estudio, el máximo error que está dispuesto a cometer es 5%, que es equivalente a 0,05. Este 5% se distribuye en las dos colas, la mitad en la cola del lado izquierdo y la otra mitad en el lado derecho. Entonces, el error en el lado izquierdo es 0,025 o 2,5% y en el lado derecho igual. La suma de ambos es el 5%. Y la confianza, el nivel de confianza o la seguridad está en el área de color blanco, que comúnmente es el 95%, 0,95. La suma de toda esta área es igual a la unidad y en proporciones al 100%, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista estadístico, el error que nosotros estimamos cometer es el error tipo 1 o más conocido como error alfa. Error tipo 1 o error alfa. Ese error tipo 1 o error alfa, nosotros cuando elaboramos el proyecto le llamamos nivel de significancia. Le llamamos nivel de significancia. ¿Por qué le llamamos nivel de significancia? Porque es el máximo error que ha establecido el investigador, O sea, es el máximo error que el investigador está dispuesto a cometer en su estudio. Por eso le llamamos nivel de significancia. Nivel, que es el máximo error que puede cometer un investigador. Por eso, repito, le llamamos nivel de significancia, hablando de niveles, es el nivel de significancia. Significancia es el error, nivel de error es el nivel de error o nivel de significancia máximo que ha establecido el investigador. Es el máximo error que el investigador está dispuesto a cometer, que por convención, repito, es el 5%. Eso es lo que ha establecido, eso es por convención. Correcto, entonces en una investigación eso debemos de tenerlo presente, que en un proyecto de investigación, todo investigador, si es que hace un estudio poblacional o una prueba de hipótesis, siempre debe de establecer cuál es el nivel de significancia, o sea, cuál es el máximo error que él está dispuesto a correr en su estudio, que comúnmente es el 5%. Eso es nivel de significancia y es establecido por el investigador en su proyecto de estudio. Una vez que ya se ejecuta el estudio, este nivel de significancia es importantísimo para poder hacer la prueba de hipótesis, ¿correcto? Este nivel de significancia es importantísimo
para hacer la prueba de hipótesis. Seguimos. Establecer el nivel de significancia. ¿Cómo establecemos esto? Bien, según Fisher, que es el estadístico que estudiaba estos aspectos hace muchísimo tiempo, el nivel de significancia estadística equivale a la magnitud de error que se está dispuesto a correr de rechazar una hipótesis nula verdadera, y comúnmente se denota por la letra griega alfa, y para la mayoría de los propósitos por convención, o sea, por acuerdo internacional, se suele establecer como máximo para el nivel de significancia 0.05, que en porcentajes equivaldría al 5%. Y se considera significativo a todo p-valor que se encuentre por debajo de este nivel, y se considera altamente significativo cuando el p-valor es menor a 0.01, que en porcentaje sería, en este caso, el 1%. ¿Qué es el p-valor? El p-valor es el error calculado ya con los datos. Repito, el p-valor, ¿qué cosa es el p-valor? Porque acá hablan que mi estudio es significativo cuando el p-valor es menor a 0.05 o cuando el p-valor es menor a 0.01. Eso es lo que me dicen. ¿Y qué cosa es el p-valor? El p-valor es el error calculado con el estadístico de prueba. O sea, con los datos que tengo del estudio, utilizando un estadístico que puede ser una chi cuadrado, una T-Student, una regresión logística, puede ser cualquier estadístico que utilice. Siempre actualmente con los software estadísticos, estos estadísticos me van a calcular el p-valor. O sea, me calculan el error, me estiman el error real con los datos. En otras palabras, me estiman el verdadero error alfa, el verdadero valor del error alfa o el verdadero valor del error tipo 1. Entonces, realmente, el p-valor es el error alfa o error tipo 1 calculado con el estadístico de prueba. Ahora, como es el error verdadero, ese p-valor, que es el error alfa o error tipo 1, pero calculado ya con los datos, eso lo comparo con el nivel de significancia. Lo voy a comparar, ¿correcto? Lo comparo. Si es menor que el nivel de significancia, entonces simplemente pues rechazo la hipótesis nula y en este caso acepto la hipótesis del investigador como verdadero. Por eso se dice, o por eso Fisher dice, que si el p-valor calculado es menor al 5%, esto indicaría que el estudio es significativo, o los resultados del estudio es significativo. ¿Por qué significativo? Porque estamos rechazando la hipótesis nula. Seguimos. Elección del estadístico de prueba. Bien, para elegir el estadístico de prueba hay varios conceptos, ¿no? Hay que ver el tipo de estudio, el nivel de investigación, el diseño de la investigación, el objetivo estadístico. Hay varios criterios para saber qué estadístico elegir. Si voy a elegir una chi cuadrado, voy a elegir en este caso una T-Student, voy a elegir en este caso una R de Pearson, voy a elegir de repente una prueba de Wilcoxon, o voy a elegir de repente una regresión logística, o bueno, voy a elegir la prueba de Kolmogorov-Smirnov, etcétera, etcétera. Puedo realmente utilizar cualquier estadístico de prueba que me sirva para mi estudio. Y eso va a depender de mis datos, ¿no? La elección de un estadístico depende de los datos, si los datos son numéricos, son cualitativos, si son ordinales, etcétera, etcétera. Hay varios criterios para elegir un estadístico. Un estadístico. Cuando hablamos de estadístico, es la prueba estadística que vamos a utilizar para procesar nuestros datos. Estimación del p-valor.
Este paso de la estimación del p-valor no fue planteado originalmente por Fisher, porque en ese entonces no se disponían de programas informáticos a la hora de calcular el p-valor, el cual cuantifica el error tipo 1. O sea, el p-valor realmente es la cuantificación del error tipo 1 o error alfa. Y nos ayuda, este p-valor o valor p, nos ayuda a tomar una decisión de rechazo a la hipótesis nula, cuando es menor al nivel de significancia, y de no rechazo cuando su valor es mayor al alfa planteado. Entonces, el p-valor, al ser una